Bueno, vamos al tema que nos ocupa hoy, tiene que ver con la restauración. Un placer recibir en el set de En Primer Plano al compañero Jorge Luis Betancourt Sánchez, restaurador de antigüedades. Buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias, amigo. Bueno, un placer tenerlo con nosotros y bueno, estábamos conversando antes de Sí, iniciar el programa de la magia que tiene la restauración y lo apasionado que es. Precisamente cuando usted llega a ese mundo es muy difícil zafarse de él, lo digo así en así buen mismo. cubano. Ahorita vamos a hablar de este tema porque Sí, tenemos aquí precisamente este cañón que está al lado suyo, sí, aquí en nuestro set, y nos remontábamos un poco a esa historia de aquella división Mambisa cuando Jorge Luis Sierra Cruz era el primer secretario del Comité Provincial del Partido aquí en Holguín, División Mambisa que aportó mucho mucho, a la sí. producción de alimentos de la provincia y de otros territorios también, y que bueno, ahora se ha rescatado precisamente esa División Mambisa del siglo XXI con el compañero Joel Keipo Ruiz. Esta es una réplica del cañón original, ¿no es así? Sí, lo que a petición del partido y de mi empresa, el Fondo Cubano de Bienes Culturales, lo hice en menor escala, ¿ves? Pero sí, bajo un estudio y un programa de computación que fue el que me dio las medidas exactas, es decir, al llevar una menor escala y que todo quedara en proporción, ¿ves? De aquel cañón utilizado por Calixto, que él lo estrena, el original, en Loma del Hierro, el 20 de agosto de 1897. ¿Ve? Este era un cañón que se utilizó mucho en las guerras de los Estados Unidos, es decir, este modelo de Sí. armas, Hawkins, y entonces estos depósitos que tienen sus laterales, que respeté la reproducción, era donde se guardaban las municiones calibre Sí. 42, y acá atrás tiene otra portezuela, ¿ves? Que era para guardar agregados y accesorios como tal de este cañón. Anteriormente usted había restaurado otro cañón. Muchos he salvado. Sí. Dos en Jibara, uno modelo naval, que estuvo 2 siglos y tanto en el fondo del mar, en la jurisdicción de Antilla, y que por ser un cañón de modelo naval decidí que el mejor lugar era destinarlo a Jibara, que es un museo de costa, y otro cañón cobraba en las colecciones de Jibara del reinado Isabel Sí. II, que también le hizo su cureña modelo campaña, y los dos que obran en la sala Independencia de la Periquera, que también había sido un sueño mío de muchos años, llevarlos a como fueron en su día. Bueno, y el que te expliqué de las tunas, Sí. que está en proceso, sí, Este es para entregarlo al gobierno de la provincia. sí, y al partido. Para la, A petición de la nueva división Mambisa sí, que se ha creado, ¿no sí, es así? sí. Sí, porque así no habría que remover, que hubiese sido un crimen el que está en la casa natal, que realmente engalana tanto la sala, ¿ve? Que está tan vinculado a Calixto García. Y por eso era mejor Sí. la idea de hacer otro, incluso más pequeño, que fuera más fácil de transportar para la división Mambisa. A mí me parece una idea magnífica y Sí, sobre todo que se mantenga esta tradición que se entregaba precisamente la réplica del cañón a sí. aquellos colectivos con mejores resultados en la etapa que se estaba evaluando. Ahora va a ser así también y aquí, bueno, lo estábamos viendo en pantalla. Vamos a hablar un poco de Jorge Luis. ¿Cómo son esos inicios en la restauración? Ese bichito que yo hablaba al principio, ¿cómo llegó? Bueno, imagínate, desde los 12 años y ya tengo 55, es decir que, como dicen los pilotos, por horas de vuelo, ¿no? Llevo unas cuantas ya y años, ¿ves? De desvelo por el patrimonio. Y entonces ya yo salía de la secundaria y siempre iba para la Periquera a aprender con Armando Gómez, que era el entonces restaurador y conservador que tenía el museo en aquellos años. Y ya los años fueron pasando y yo como una polilla también en los archivos aprendiendo de historia de la ciudad. Siempre eso me interesó mucho conocer, hasta que ya a partir de mayo del 97 hago amistad con el doctor Eusebio Leal, quien no te voy a negar de que fue un gran inspirador para mí y me ayudó mucho en mi formación a trabajar diferentes secciones de la restauración con los últimos metodologías, ¿ves? Porque es que la restauración no permite improvisar. Y hay piezas en un museo que incluso son de valor uno, que no puedes tratarla con un producto porque se te ocurra, porque cada pieza darle realmente el tratamiento que lleva. Una, una casa que es obligada, usted lo mencionaba, Sí, La Periquera. sí, Obras dentro de La Periquera de Jorge Luis. todo. Yo restauré todas las piezas que obran en ese museo en el 2019 y aún sigo y cada vez que se va a hacer un montaje, como cariñosamente me dicen allí, Jorgito, enseguida me localizan y allí estoy yo apoyando. Y así hago con la Plaza de la Revolución, cada vez que estamos cerca de las fechas de Calixto, siempre me toca ilustrar las letras. Y ocurre algo muy curioso, ejemplo, una vivencia que yo he tenido como restaurador, que cada vez que hago una restauración, es cierto eso que un día escuché decir,
de que se produce un puente entre ese restaurador y las vivencias de aquellas generaciones. Porque un ejemplo, el hecho de por mis manos haber pasado tantos objetos de Calixto, de haber estado tan cerca del lugar en la plaza donde están sus restos mortales, esas cosas te hacen un poco como que esos personajes de la historia los sientes como si realmente los hubiera conocido. Y es realmente apasionante Sí, sí, vivir ese momento de la historia, además así estar en mismo. contacto con este tipo Sí, de objetos y darle nueva vida para que las nuevas generaciones también se interesen por conocer cada una de sus particularidades. Pero no solamente Holguín, usted tiene obras sí, por diferentes provincias del sí, país. cómo no. Le he prestado mi servicio, un ejemplo, a Bayamo. En Las Tunas he hecho muchos trabajos de restauración, que bueno, uno de los que más recuerdo así, que realmente aún me emociono cuando recuerdo por todo lo que conllevó y lo grande de ese trabajo fue salvar el reloj público de la provincia de Las Tunas. Y así les devolví también el gran piano de cola que tenían destruido en el teatro. Pues también por las escuelas de arte he hecho trabajos también así grandes de lo que es el rescate de los pianos. Y así el Museo de Puerto Padre también trabajé sus piezas. En La Habana, el Museo de la Música. Porque a veces, aunque nos parezca mentira, pero ya a nivel nacional hay muchas secciones de la restauración donde se carece de especialistas, porque a lo mejor ese maestro no se preocupó por formar un discípulo, ¿no? Entonces ya hay algunas sesiones. Entonces como desde niño siempre me interesó aprender los pianos, los órganos, los relojes antiguos. Hoy por hoy es que he sido un poco de ayuda, ¿ve? A muchos lugares. Y entonces en el Museo de la Música salvé 4 antiguos reproductores que los traje y lo hice aquí en Holguín. Ah, no hay ningún joven interesado en estos momentos que se le haya acercado por la restauración. Sí, se me han interesado. Lo que pasa es que a veces esos discípulos duran poco porque entonces ya cuando ven y se inclinan después a otras cosas, ve que como que no hay una Hay que constancia. amarlo de verdad. No es la constancia que yo tuve. Ve, ahí ven la fotografía del proceso de cuando hice esta reproducción, esto. Como pueden ver todos los elementos en madera y también algunos en metal. Eh, y entonces, un ejemplo, yo recuerdo que Armando Gómez nunca tuvo que caerme atrás para enseñarme, al contrario, yo era quien salía de la secundaria y siempre allí con aquella disciplina, siempre por el deseo de aprender, pero de ahí me iba a la fábrica de órganos también y aprendía cómo es un órgano, un piano, cómo funciona. Sí, porque hay que tener el conocimiento Y tenía precisamente. un tío que trabajaba en un taller de yeso y con él aprendí y entonces hoy por hoy hasta, es decir, en mi haber como restaurador, hasta imaginería antigua religiosa yo he salvado, porque sé trabajar la escayola, la talla en madera para hacer un dedo, cualquier parte que falte. Que es muy complicado. Sí, es complicado. Y entonces no, te digo que aproveché muy bien el tiempo y lo sigo aprovechando porque incluso hoy tengo 55 años y me sigo superando y siempre estoy detrás del conocimiento. ¿Eh? Eso es muy importante. Ojalá alguno de los jóvenes que nos esté viendo le apasione Sí, este tema de la conservación y se acerque a Jorge Luis precisamente porque sería bueno que esa cultura de la restauración en la provincia de Holguín tenga una continuidad en las nuevas generaciones. ¿no? Y estoy anhelando por un local en la provincia, incluso que quede cerca del museo de mi creación, la Casa de la Vitrola, porque bueno, donde estén las vitrolas ahí estará mi corazón. Y no quisiera un local para trabajar lejos de las vitrolas, pero sí para hacer un gabinete de restauración, porque ya aquí tenemos la cátedra de restauración en Elisa, y los alumnos del ALBA también pudieran pasar por allí a hacer pasantía. ¿Eh? Sería muy buena idea. En el 2025 que ha comenzado, en estos Sí. momentos, ¿qué proyectos tiene Jorge Luis? Bueno, estoy esperando ya el autorizo del gobierno de Las Tunas para desmontar el cañón que está en el parque, empotrado en un muro Sí. de hormigón, que ya yo tengo la cureña hecha con sus ruedas, porque es un cañón de valor 1 que lo usó Calixto García cuando la toma de Las Tunas. Incluso el hijo de José Martí fue uno de los artilleros que en aquella acción quedó afectado de un oído, perdió mucha audición por los disparos de esa pieza. Y entonces yo convencí a las autoridades de esa provincia de que ese cañón expuesto al intemperismo se estaba afectando mucho por la oxidación, que donde mejor se debía guardar era bajo techo, una sala de independencia, que incluso la sala donde se exhiba ese cañón iba a ganar en elegancia por la Sí. robustez de la pieza. Incluso la casa de Vicente García tiene pocas piezas para exponer, así que muy bien quedaría allí. Y bueno, en ese sentido estoy esperando, espero que sea en breve. Yo estoy seguro que sí, porque todo lo que tenga que ver con la Sí, conservación y el mantenimiento es bienvenido. Jorge y Luis, sí, un placer verdadero el haberlo placer ha sido tenido mío, aquí sí, en el estudio y ojalá, reitero, porque yo sí. soy amante de las historias, bueno, soy también de profesión historiador y que quizás alguno de los jóvenes que nos esté viendo
le interese el tema de la restauración se acerquen a Jorge Luis para que adquieran este conocimiento y quién sabe si en un futuro puedan ser de esos grandes restauradores, no solamente de la provincia de Holguín, sino también de nuestro país. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias también a ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos.